Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí, echándome un vasito de agua y pues queriéndoles platicar sobre varias reflexiones que creo yo que es importante comentar. Eh, Precisamente el día de hoy salió mi columna donde hablo desde las situaciones. Empecé incluso haciendo una queja sobre el sistema de becas Benito Juárez, porque pues he estado tratando de entrar, de dar de alta a mi hijo para que tenga su beca, y pues sencillamente me ha sido imposible. Entonces empiezo haciendo esa queja y luego empiezo hablando de la geopolítica. Se oyen ruidos y todo es porque estoy afuera aquí, frente de casa, en mi jardín. Entonces pasan carros, ahí pasa gente, pajaritos. Esos son los que menos molestan. Y como les decía, pues estoy hablando del tema de geopolítica para ejemplificar un punto que quiero tratar de clarificar. Hace ¿qué será? La semana pasada, Justin Trudeau, primer ministro canadiense, pues defendió y se refirió a las personas, a los ciudadanos chinos que están protestando en contra de las restricciones pues bastante duras que está haciendo el gobierno chino, por el tema de la enfermedad que no podemos mencionar. Entonces, aquí lo que quiero hacer notar es el hecho, ¿no?, de que este señor esté hablando refiriéndose a estos ciudadanos chinos como luchadores de la libertad, cuando en su propio país él fue totalmente tirano con los ciudadanos canadienses que protestaron por las mismas situaciones en Canadá. Incluso todos vimos las protestas de los camioneros, muchísima gente a la distancia les apoyamos de una u otra forma, y él habló de ellos de una manera casi los trató como si fueran traidores a la patria. Entonces, ahí me fui yendo en estas reflexiones, y de ahí me fui pasando a, por ejemplo, que pues es lo mismo que sucede en todos lados. En todos lados vemos a los políticos que se refieren a ciertos ciudadanos que en ese momento a ellos les conviene, y dicen que son luchadores de la libertad, y cuando les toca a ellos, o que les tocan lo que a ellos no les conviene, esos son personas desadaptadas, son personas, ciudadanos desobedientes. Vaya, esos ciudadanos que protestan lo hacen por gusto, ¿no? O sea, no están luchando por una situación que les está afectando, donde ellos son las víctimas. Y así nos podemos ir. Por ejemplo, a Macron le está sucediendo algo para el estilo. Él se refiere a luchadores de la libertad en otros países, pero en su propio país está fustigando a sus propios conciudadanos de una manera bastante cruel. Unas golpizas tremendas que dan los policías, incluso a las damas, incluso a las mujeres, les dan unas golpizas tremendas ahí en Francia. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo aquí, porque estamos hablando de los países, entre comillas, del primer mundo, los países democráticos, y ese es otro tema que toco en mi columna, la democracia. Si la analizan tantito, la democracia es una mentira. Yo creo que es más creíble Santo Claus, hablando de la Navidad, que esa falacia de la democracia. Y no quiero decir que sea imposible que la democracia funcione o no funcione. Claro que puede funcionar, pero está supeditada a tantísimas cosas, tantísimos supuestos, como para que pueda funcionar. Por ejemplo, pues para empezar, los funcionarios electorales
pues deben de ser realmente imparciales. Desde ahí empezamos mal, porque hay muchos asegúnes ahí en todo ese rollo. Los políticos deberían de respetar las reglas iba a ser burocráticas, no, las reglas electorales, las reglas democráticas. Y luego, si nos vamos a la parte ciudadana, pues igual, se necesita tener cierto conocimiento, o tiene uno que investigar como ciudadano, como posible votante, pues tienes que averiguar muchas cosas, o sea, y luego te topas con gente que termina votando por tal o cual candidato porque dice que está muy guapo o está muy guapa, ¿no? Entonces, ahí esos son los detalles donde dices tú, tiene demasiadas cosas, detallitos en contra la mentada democracia, como para que pueda completarse correctamente, que pueda funcionar. Ahora, ya que uno de los candidatos o partidos obtuvo, fíjense lo que dicen, no dicen obtuve la responsabilidad, no, obtuvo el poder. Vamos por el poder. ¿Qué no se supone que van por la responsabilidad? ¿Qué no se supone que son personas, servidores públicos? Y no, ellos van por el poder. De repente les gusta mucho servir. Entonces, esos son los tipos de cosas que te hacen llamar la atención. Democracia, para mi gusto, también lo podemos definir como, en vez de llamarle democracia, se debería llamar conflicto de intereses. Eso es lo que es la democracia, es un tremendo merequetengue de conflictos de intereses. Y hablando de esto, del tema de la democracia, en la misma columna me fui a hablar un poquito de lo que en realidad para mí, desde mi punto de vista, es lo que realmente importa, es nosotros, o sea, dentro de nosotros, ¿qué es lo que en realidad importa? Porque todo este show que se gesta a nivel planetario con el tema de la geopolítica, con el tema de Ucrania, con el tema de la enfermedad esta que es innombrable, y ya tenemos 3 años, y no podemos decir nada, ni opinar nada, porque entonces la plataforma aquí pues nos veta, ¿no? Nos tumba el programa o incluso nos pueden quitar el canal. Entonces no podemos mencionarla. Pero hay libertad de expresión, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, en cada paso que damos hay una situación que nos comprueba que lo que vivimos es una mentira. Por eso quería entrar yo en el tema espiritual, y hay gente que puede decir, pero ¿qué tiene que ver el tema espiritual con la geopolítica, con la política, con los ciudadanos? Tiene que ver absolutamente todo. Porque todo lo que sucede a nuestro alrededor es un distractor. Ellos no quieren que vayas y que te interiorices de ti mismo, que aprendas. Porque en el momento en que uno empieza a interiorizarse, que uno empieza a detectar cuáles son las cosas que realmente valen la pena, te das cuenta de que todo lo que nos rodea es un show, que es una mentira. Lo que nos enseñaron de historia, la mayor parte de lo que nos enseñan de historia, pues lo escribieron los que ganaron. Entonces es mentira. Y ponen a los malos, que ellos dicen que son malos, los ponen muy malos, y a los malos de ellos pues dicen que se estaban sacrificando o estaban tomando decisiones muy difíciles. Y si nos vamos a las religiones, no quiero tocar el tema de las religiones porque hay gente muy sensible al tema, pero opino lo mismo. Y si nos vamos al tema de, por ejemplo, la ciencia, por el amor de Dios, la ciencia, ¿quién paga la ciencia? ¿Quién financia la ciencia? Bueno, entonces, quien paga la ciencia, quien financie la ciencia, va a decir qué es lo que se descubrió. Y lo que no digan ellos, no existe. Y los científicos y todo, cuando han realmente salido y dado el paso adelante para decir, oigan, miren aquí, descubrí tal o cual,
inmediatamente lo callan o inmediatamente sufre casualmente un accidente, ¿no? Entonces, no hay nada de cierto en esto que nos rodea. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo como ciudadano? Yo te puedo apostar que tú como ciudadano con persona, todos los días, cada hora, cada minuto, se te vienen a la cabeza pensamientos feos. Se te vienen preocupaciones, se te vienen incertidumbres, se te vienen, ay, me van a quitar la casa porque no he podido pagarla, me van a asaltar o me van a... O sea, estamos siempre atrayendo, nuestra mente siempre nos está trayendo miedos. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque es el ambiente en el que vivimos. Y la mayoría de eso es mentira también. Oh, es que hay mucha violencia. Y pensamos que en la parte donde vivimos, pues ahí no hay violencia, pero ahí la tele dice que hay mucha violencia. Andamos con el miedo. Hay gente que cree que en el país, aquí en México, vivimos quitándonos, agachándonos de los balazos. O sea, ahorita debería estarme pasando balas volando aquí alrededor mío porque México, el país es muy peligroso y no es cierto. Sí, hay violencia, sí, pasan cosas. Hay situaciones, suceden situaciones de riesgo, suceden problemas, pero no es el día a día de nosotros. Y vemos las noticias y continuamente no hablan de otra cosa. Todas las noticias son de sucesos, si no son asesinatos, si no son catástrofes, si no son accidentes. Y yo creo que al final, ahí por ahí de repente, hay una notita así como para que digan que algo bueno dijeron, ¿no? Y a veces ni eso. Entonces, ese es el mundo que nos rodea. Entonces, nuestra mente está programada hacia el miedo, hacia estar continuamente temiendo. Todo eso se nos condiciona desde pequeñitos en las escuelas. También taché las escuelas como la enseñanza escolar como mentira, pues más bien yo lo veo más como adoctrinamiento. Estoy siendo muy extremo. La verdad, cuando te echas un clavado a analizar la información, te topas y te das cuenta de que a veces hasta me quedo cortito. Entonces, esa manera de ese mundo que nos ha rodeado desde que estamos recién nacidos a que crecemos, pues nos convierte, nos hace, programa un sistema autónomo. Tú cuando vas conduciendo tu auto, pues no vas pensando voy a meter el cambio, voy a girar el volante con cuidado, no, lo vas haciendo de manera automática. ¿Por qué? Porque es algo que ya lo tienes muy aprendido. De la misma manera escribes y de la misma manera piensas. Y entonces el sentimiento del miedo, que es un sentimiento muy fuerte, es de los sentimientos más intensos en el ser humano, pues te trae te está trayendo, según esto, a manera de protección, te está avisando, acuérdate de esto, pero es tanta la información que manejamos día a día con la que tenemos que lidiar todos, que eso nos aprisiona. No podemos, llega el momento en que nos agobia. Por eso, quienes viven como empleados, por ejemplo, del domingo al viernes a mediodía, están esperando que llegue el fin de semana para poder aventar todo eso y poder tener un ratito de paz. Y aún así, durante su fin de semana están, híjole, tengo que hacer esto, híjole, no pagué aquello, a ver si no me cortan el agua, a ver si no me cortan la electricidad. Y está totalmente, pero bueno, por lo pronto yo me olvido de eso y me voy a ayudar de unas cervezas o un buen vino para olvidarme de eso. Y entramos en el tema de las adicciones. Empecemos hablando de adicciones. Entonces,
para poder salir, porque yo lo viví mucho. Yo sufría una tremenda gastritis, trabajé para un banco. Yo pensaba que ahí me iba yo a retirar, que iba a vivir muy a gusto, ya con mi pensión y todo. Y la verdad tuve que terminar renunciando al banco por salud mental, ¿no? Volviendo a lo que les decía, tenemos que reprogramar nuestro automático. Es igual que una computadora, se tiene que reprogramar, pero aquí tienes que insistir. ¿Y qué es lo que hice yo? Por ahí me pasaron la receta, la apliqué y me funcionó. Y por eso se las comparto. Yo lo que empecé a hacer fue, cada vez que se me venía un pensamiento negativo, algo que me provocara incertidumbre, desasosiego, miedo, incomodidad de lo que fuera, yo decía, esto no pertenece a mi realidad. Repito, no pertenece esto a mi realidad. Cada vez que se venía un pensamiento así, y lo anulaba, y yo seguía con lo mío, y inmediatamente se me venía otro, y decía lo mismo. El primer día yo creo que dije esa frase, no sé, 50,000 veces, no sé cuántas, la verdad. La primera vez que uno lo hace es muy cansado, porque cuando estás al pendiente de cada cosa que está pasando por tu cabeza y estás haciendo a un lado el automático, estás tomando todo el control, es muy cansado. Para eso es el sistema autónomo del cuerpo, el sistema autónomo de la mente, para descargarte de la parte consciente muchas situaciones. Entonces, en realidad, gran parte de nuestra vida vivimos de manera inconsciente. Por eso nos dicen que el inconsciente es muchas veces el que toma nuestras decisiones y a veces las toma muy mal. Entonces tenemos que entrenar nuestro sistema autónomo para que haga automáticamente lo que nos conviene a nosotros. Entonces dejé de ver noticias, veo las mínimas y muy seleccionadas y selecciono muy bien las fuentes, precisamente para saber un poco más o menos en qué anda la situación, sin meterme en esa preocupación de que ay, la tercera guerra mundial, ahí vienen, ¿no? Todo eso. Entonces, estuve el día entero así con eso, y luego el segundo día, y luego el tercero, cuarto y así. Me tuve que chutar alrededor de 2 semanas, en mi caso fueron 2 semanas, puede ser más, puede ser un poquito menos, dependiendo de la persona. Y llegó el momento en que ya como que me había acostumbrado a eso. Entonces en automático yo notaba que se me venía un pensamiento negativo, y hasta me reía. Y es muy bueno, cuando dices, esto no es parte, o que piensas, no, esto no pertenece a mi realidad, ríete. Ayuda mucho. Le metes una energía, una emoción positiva a eso y es más fuerte. Entonces, ya ahorita lo hago de manera, ya mi subconsciente quedó entrenado en ese sentido y ya lo hace automáticamente. Y obviamente hay veces que hay situaciones que te sacan de balance, pero no importa porque inmediatamente entra de nuevo tu automático y te ayuda y te acuerdas o te recuerda que no debes de darle fuerza a aquello que ni siquiera existe, porque es una preocupación. O sea, ¿qué es una preocupación? Es una ocupación previa, antes de realmente de ocuparte en algo. Entonces, me ayudó mucho a entender eso cuando dicen que tienes que vivir en tiempo presente. El pasado sí es cierto, ya se fue, no puedes hacer nada, ya, lo que pasó, pasó. Y el futuro pues no ha llegado. Entonces vive tu momento. Si ahorita en ese momento, ahorita que estoy platicando aquí con ustedes, echándome mi cigarrito, un traguito de agua porque se me secó la garganta, está muy a gusto, y eso es el momento que importa. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar más al rato? No sé, ya veré. Sí hay ciertas cosas que hay que planificarlas y todo para tener un cierto control, porque el control absoluto es totalmente irrelevante.
Y entonces empiezas a notar que tu vida alrededor de todo lo que tú haces empieza a cambiar. Y empieza a cambiar de manera positiva. Les recomiendo muchísimo que hagan eso. Todo lo que sucede, y se los digo como licenciado en Ciencias de la Comunicación, todo lo que sucede a través de los medios de comunicación, todo lo que nos muestran, o está magnificado más allá de lo normal, o es mentira, o hay que dudarlo. Por eso tienen que ser selectivos, así como son selectivos, creo yo, con lo que meten a su organismo en comida. Yo, por ejemplo, este es el único vicio que yo tengo. Entonces yo creo que todo con medida podemos hacer que nuestra vida vaya de una manera más agradable, más fluida. Ayudar a otras gentes es muy, muy importante porque eso nos ayuda a nosotros mismos. Cuando tú tienes la dicha de ayudar a una persona a salir adelante, algo pasa en nosotros que nos ayuda, nos cambia, nos llena. Es una alegría muy padre y es una energía muy suave. No tengo ahorita de momento, no se me vienen las palabras exactas para explicarles cómo eso te ayuda en tu interior. Entonces, cuando empezamos a hacer este tipo de estrategias y empezamos a ver el por qué reaccionamos de tal o cual manera, por qué, vaya, que empezamos a interiorizarnos en muchos temas nuestros, internos, nos damos cuenta, empezamos a ver el mundo de otra manera, nos empezamos a dar cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta, las dábamos por hecho. Entonces, me gusta dar la cara ante lo que digo, porque lo que les estoy diciendo son vivencias propias, son pensamientos míos, reflexiones mías, cosas que aprendo de otra gente y me hago responsable de ello y por eso muestro mi cara, por eso me hago responsable de lo que estoy diciendo. Y como les digo, a mí me ha funcionado muy bien este sistema, me ha dado mucha paz, mucha tranquilidad y pues lo quiero compartir. Lo quiero compartir con el mayor número de gente posible para que otra gente encuentre esa tranquilidad, esa paz, porque sí es posible. Lo único que tenemos que hacer es no darles, no ponerles, no regalarles nuestra atención a esas gentes que usan todas estas técnicas de manipulación de masas, y así era la materia que llevamos en la carrera, manipulación de masas, así se llamaba, o se llama, me imagino que todavía la dan, donde en cierta manera nos estaban preparando para que en un futuro nosotros fuéramos herramienta de los medios de comunicación para poder manipular a las personas. Los medios de comunicación están en manos de gente muy poderosa, no están en manos de un empresario normal, común y corriente, de un vecino tuyo, están en manos de gente muy poderosa, con intereses muy grandes, y que saben muy bien que manejando a la gente, arreándola, los medios de comunicación vienen siendo como los perros pastores que guían a los ganados con los que trabajan. Entonces, es fea la comparación, pero así es como ellos lo ven. En realidad, así como nos ven como borregos. Bueno, no quiero hacer más largo el video, ya me extendí mucho. Ojalá lo hayan visto hasta el final. Si es así, no sean malitos, regálenme un like, y porque eso me ayuda mucho. Y también regálenme, suscríbanse al canal, denme sus ideas, sus comentarios, yo los leo. A veces no tengo la chance de contestarles a todos, trato de hacerlo. A veces me topo con comentarios muy buenos y a veces me agarro ahí a platicar con la persona que me hizo el comentario, le contesto, me contesta, le contesto, me contesta y hacemos toda una charla, y quisiera tenerlo enfrente y poder platicar con cada uno. A veces no se puede. Entonces, no sean malitos, regálenme un like y pongan en práctica, no pierden nada. Si logran hacer que esa forma, ese sistema autónomo que tiene nuestra mente, lo puedes programar a tu conveniencia, olvídate,
ya tienes el 90% del camino listo para poder tú encontrar una tranquilidad y felicidad. Hasta luego, nos vemos.